Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la palabra más pronunciada en el cristianismo y, sin embargo, una de las menos comprendidas y fielmente proclamadas. En nuestros días suele presentarse como un mensaje centrado en el bienestar del hombre, pero la Escritura nos muestra que el Evangelio es una proclamación divina acerca de Dios, del pecado y de Jesucristo. Por esa razón, iniciamos esta serie titulada El Evangelio en nuestros labios, cuyo propósito es volver al contenido bíblico del mensaje que la Iglesia está llamada a creer, confesar y anunciar. En este primer episodio, mediante la lectura de J. E. Packer, respondemos a la pregunta fundamental: ¿en qué consiste realmente el mensaje del Evangelio? Y sentamos el fundamento doctrinal de toda verdadera evangelización. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. En pocas palabras, el mensaje evangelizador es el Evangelio de Cristo y de Él, crucificado, el mensaje del pecado del hombre y de la gracia de Dios, de la culpabilidad humana y del perdón de Dios, de un nuevo nacimiento y de una vida nueva por el don del Espíritu Santo. Es un mensaje compuesto de 4 ingredientes esenciales. 1. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas y qué requiere de nosotros, sus criaturas. Nos dice que le debemos nuestra existencia, que para bien o para mal, estamos siempre en sus manos y bajo su mirada, y que nos hizo para adorarle y servirle, para expresar nuestra alabanza y para vivir para su gloria. Estas verdades son el fundamento de la religión teísta, y hasta que se comprendan, el resto del mensaje del Evangelio no será ni convincente ni relevante. Es aquí, con la afirmación de la total y constante dependencia del hombre en su Creador, que se inicia la historia cristiana. Podemos aprender de Pablo en esta coyuntura. Cuando predicaba a los judíos, como en Antioquía de Pisidia, no necesitaba mencionar el hecho de que todos los seres humanos son criaturas de Dios. Podía dar por sentado este conocimiento por parte de sus oidores, porque éstos profesaban la fe del Antiguo Testamento. Podía empezar inmediatamente a declararles que Cristo era el cumplimiento de las esperanzas del Antiguo Testamento. Pero cuando predicaba a los gentiles, que no conocían el Antiguo Testamento, Pablo tenía que ir más atrás y comenzar desde el principio. Y el principio desde donde Pablo comenzaba en dichos casos era la doctrina de Dios como creador y el hombre como criatura creada. Por eso, cuando los atenienses le pidieron que explicara lo que estaba diciendo acerca de Jesús y la resurrección, Pablo les habló primero de Dios, el creador, y para qué hizo al hombre. El Dios que hizo el mundo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y ha hecho todo el linaje de los hombres, para que busquen a Dios. Hechos 17, 24, 27. Esto no fue, como han supuesto algunos, un trozo de apologética filosófica, de un tipo al cual renunció Pablo más adelante, sino la primera lección básica de la fe teísta. El Evangelio comienza enseñándonos que nosotros, como criaturas, dependemos totalmente de Dios y que Él, como Creador, tiene derecho absoluto sobre nosotros. Solo cuando hemos comprendido esto podemos ver lo que es el pecado. Y solo cuando vemos lo que es el pecado podemos comprender las buenas nuevas de salvación del pecado. Tenemos que saber lo que significa llamar Creador a Dios antes de poder captar lo que significa hablar de Él como Redentor. No se logra nada hablar del pecado y la salvación en situaciones donde esta lección preliminar no ha sido aprendida en alguna medida. 2. El Evangelio es un mensaje acerca del pecado. Nos explica cómo hemos fallado en cumplir las normas de Dios, cómo llegamos a ser culpables, inmundos y dependientes del pecado, y cómo nos encontramos ahora bajo la ira de Dios. Nos dice que la razón por la cual pecamos continuamente es que somos pecadores por naturaleza, y que nada de lo que hacemos o tratamos de hacer por nosotros mismos puede reconciliarnos o conseguirnos el favor de Dios. Nos muestra cómo Dios nos ve y nos enseña a pensar de nosotros mismos, cómo Dios piensa de nosotros. Por lo tanto, nos lleva a desesperarnos de nosotros mismos. Y este es también un paso necesario. No podemos llegar a conocer al Cristo que salva del pecado hasta no haber comprendido nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios y nuestra inhabilidad de lograrlo por medio de ningún esfuerzo propio. He aquí una dificultad.
La vida de cada uno incluye cosas que causan insatisfacción y vergüenza. Cada uno tiene algún cargo de conciencia por cosas en su pasado, cosas en que no han alcanzado la norma que se puso para uno mismo o que de él esperaban otros. El peligro es que en nuestra evangelización nos conformemos con evocar recuerdos de estas cosas y hacer que la gente se sienta incómoda por ellas, y luego describir a Cristo como el que nos salva de estas faltas que cargamos, sin siquiera cuestionar nuestra relación con Dios. Pero esta es justamente la cuestión que tiene que ser presentada cuando hablamos del pecado, porque la idea misma del pecado en la Biblia es que es una ofensa contra Dios, que obstaculiza la relación del hombre con Dios. A menos que veamos nuestras faltas a la luz de la ley y santidad de Dios, no las consideramos en absoluto como pecados, porque el pecado no es un concepto social, es un concepto teológico. Aunque los pecados son cometidos por el hombre y muchos pecados son contra la sociedad, el pecado no puede definirse ni en términos del hombre ni de la sociedad. Nunca sabemos qué realmente es el pecado hasta no haber aprendido a pensar en él en términos de Dios, ya medirlo, no por normas humanas, sino por el criterio de la demanda total de Dios sobre nuestra vida. Lo que tenemos que entender, entonces, es que los remordimientos del hombre natural no son de ninguna manera lo mismo que la convicción del pecado. No es, por lo tanto, que un hombre se convenza del pecado cuando está afligido por sus debilidades y las faltas que ha cometido. Convicción de pecado no es simplemente sentirse abatido por lo que uno es, por sus fracasos y su ineptitud para cumplir las demandas de la vida. Tampoco es salvadora una fe si el hombre en esa condición recurre al Señor Jesucristo meramente para que lo tranquilice, le levante el ánimo y lo haga sentirse seguro de sí mismo. Tampoco estaríamos predicando el Evangelio, aunque suponemos que sí, si lo único que hiciéramos fuera presentar a Cristo en términos de lo que el hombre siente que quiere. ¿Eres feliz? ¿Te sientes satisfecho? ¿Quieres tener tranquilidad? ¿Sientes que has fracasado? ¿Estás harto de ti mismo? ¿Quieres un amigo? Entonces acércate a Cristo. Él satisfará todas sus necesidades. Como si el Señor Jesucristo fuera un hada madrina o un superpsiquiatra. Estar convencido de significa pecado no solo sentir que uno es un fracaso total, sino comprender que uno ha ofendido a Dios y ha despreciado su autoridad, le ha desobedecido y se ha puesto en su contra, de manera que ha arruinado su relación con Él. Predicar a Cristo significa presentarlo como aquel quien por su cruz vuelve a reconciliar al hombre con Dios. Es muy cierto que el Cristo real, el Cristo de la Biblia, quien se nos revela como un salvador del pecado y un abogado ante Dios, en realidad da paz, gozo, fortaleza moral y el privilegio de ser amigo de los que confió en Él. Pero el Cristo que es descrito y deseado meramente para hacer que los reveses de la vida sean más fáciles porque brinda ayuda y consolación, no es el Cristo verdadero, sino un Cristo mal representado y mal concebido. De hecho, un Cristo imaginario. Y si enseñamos a las personas a confiar en un Cristo imaginario, no tendremos nada de base para esperar que encuentren una salvación verdadera. Hemos de estar en guardia, entonces, contra equiparar una conciencia naturalmente mala y el sentirnos desagraciados con la convicción espiritual de pecado, y así omitir de nuestra evangelización el hacer entender a los pecadores la verdad básica acerca de su condición, a saber, que su pecado los ha separado de Dios y los ha expuesto a su condenación, su hostilidad e ira, de modo que su primera necesidad es restaurar su relación con Él. 3. El Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, encarnado. Cristo, el Cordero de Dios, muriendo por el pecado. Cristo, el Señor resucitado. Cristo, el Salvador perfecto. Es necesario destacar dos cosas en cuanto a declarar esta parte del mensaje. No se debe presentar a la persona de Cristo aparte de su obra salvadora. A veces se afirma que es la presentación de la persona de Cristo, en lugar de las doctrinas acerca de Él, lo que atrae a los pecadores a sus pies. Es cierto que es el Cristo viviente quien salva y que ninguna teoría sobre la expiación, por más ortodoxa que sea, puede sustituirlo. Pero cuando alguien hace esta observación, lo que usualmente sugiere es que una enseñanza doctrinal no es indispensable en la predicación evangelística y que lo único que el evangelista necesita hacer
es presentar una descripción vívida del hombre de Galilea, que iba por todas partes haciendo el bien, y luego asegurar a sus oyentes que este Jesús todavía está vivo para ayudarlos en sus dificultades. Pero a un mensaje así no se le puede llamar evangelio. No sería en realidad más que una adivinanza que sirve solo para desconcertar la verdad. Es que la figura histórica de Jesús no adquiere sentido hasta no saber de la encarnación. Que este Jesús era realmente Dios, el Hijo, hecho hombre para salvar a los pecadores, de acuerdo con el propósito eterno del Padre. Tampoco tiene sentido la vida de Jesús hasta que uno sabe de la expiación, que Él vivió como hombre a fin de morir como hombre para los hombres, y que su pasión y su homicidio judicial fueron realmente su acción salvadora, de quitar los pecados del mundo. Ni puede uno saber sobre qué base acudir a Él hasta saber acerca de su resurrección, ascensión y actividad celestial. Que Jesús ha sido levantado, entronizado y coronado Rey, y que vive para salvar eternamente a todos los que aceptan su señorío. Estas doctrinas, sin mencionar otras, son esenciales al Evangelio. La realidad es que sin estas doctrinas no tendríamos ningún Evangelio que predicar. Pero hay un segundo punto complementario. No debemos presentar la obra salvadora de Cristo separadamente de su persona. Los predicadores evangelísticos y los que hacen obra personal a veces cometen este error. En su preocupación por enfocar la atención en la muerte expiatoria de Cristo como el fundamento único y suficiente para que los pecadores puedan ser aceptados por Dios, presente la invitación a tener una fe salvadora en estos términos. Cree que Cristo murió por tus pecados. El efecto de esta exposición es representar la obra salvadora de Cristo en el pasado, disociada de su persona en el presente, como el objeto total de nuestra confianza. Pero no es bíblico aislar de este modo la obra del obrador. En ninguna parte del Nuevo Testamento, el llamado a creer se expresa en estos términos. Lo que requiere el Nuevo Testamento es fe en, o adentrarse en, o sobre Cristo mismo. Ponga nuestra fe en el Salvador viviente, quien murió por los pecados. Por lo tanto, hablando estrictamente, el objeto de la fe salvadora no es la expiación, sino el Señor Jesucristo, quien hizo la expiación. Al presentar el Evangelio, no debemos aislar la cruz y sus beneficios del Cristo a quien pertenece la cruz, porque las personas a quienes les pertenecen los beneficios de la muerte de Cristo son simplemente las que confían en su persona y creen, no simplemente por su muerte salvadora, sino en Él, el Salvador viviente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo Pablo. Hechos 16:31. Venid a mí, y yo os haré descansar, dijo nuestro Señor. Mateo 11:28. Siendo esto así, enseguida vemos claramente que la cuestión de la amplitud de la expiación, que es algo de lo cual se habla mucho en algunos ambientes, no tiene ninguna relación con el contenido del mensaje evangelístico en este sentido en particular. No me propongo discutir esta cuestión ahora, ya lo he hecho en otro lugar. 3. No estoy preguntando aquí si piensas que es cierto decir que Cristo murió a fin de salvar o no a cada ser humano del pasado, presente y futuro. Ni le estoy invitando ahora a decidirse sobre esta cuestión, si no lo ha hecho ya. Lo único que quiero recalcar aquí es que aun si cree que la afirmación anterior es cierta, su presentación de Cristo al evangelizar no debería diferir de la que presenta al hombre que no cree que sea cierta. Lo que quiero decir es esto. Resulta obvio que si un predicador cree que la afirmación Cristo murió por cada uno de ustedes, hecha a cualquier congregación, sería algo que no se puede verificar y que probablemente no es cierto, se cuidaría de incluirla en su predicación del Evangelio. Uno no encuentra afirmaciones cuentos en sermones como, por ejemplo, los de George Whitefield o de Charles Spurgeon. Pero ahora, la cuestión es que aun si alguien piensa que esta afirmación sería cierta si la hiciera, no es algo que necesita decir, ni tendría jamás razón para decirla cuando predica el Evangelio. Porque predicar el Evangelio, como acabamos de ver, significa llamar a los pecadores a acudir a Jesucristo, el Salvador viviente, quien, en virtud de su muerte expiatoria, puede perdonar y salvar a todos los que ponen su fe en Él. Lo que tiene que decirse acerca de la cruz cuando se predica el Evangelio es sencillamente que la muerte de Cristo es el fundamento sobre el cual Cristo perdona, y eso es lo único que hay que decir.
La cuestión de la amplitud designada de la expiación no viene para nada al caso. El hecho es que el Nuevo Testamento nunca llama a nadie al arrepentimiento sobre el fundamento de que Cristo murió específica y particularmente por él. El Evangelio no es, cree que Cristo murió por los pecados de todos y por lo tanto por los tuyos, como tampoco lo es. Cree que Cristo murió solo por los pecados de ciertas personas y entonces quizás no por los tuyos. No nos corresponde pedir a nadie que ponga su fe en ningún concepto de la amplitud de la expiación. Nuestro deber es conducirlos al Cristo vivo. Llámalos a confiar en Él. Esto nos trae al ingrediente final del mensaje del Evangelio. 4. El Evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todos los que escuchan el Evangelio son llamados por Dios a arrepentirse y creer. Pero Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Le dijo Pablo a los atenienses, Hechos 17:30. Cuando sus oyentes le preguntaron qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, nuestro Señor respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Y en primera de Juan 3:23 leemos, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento y la fe pasan a ser una cuestión de deber por el mandato directo de Dios. Por lo tanto, la impenitencia e incredulidad son señaladas en el Nuevo Testamento como pecados muy serios. Estos mandatos universales, como lo hemos indicado anteriormente, van acompañados con promesas universales de salvación para todos los que obedecen. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estas palabras son promesas que Dios cumplirá mientras dure el tiempo. Necesitamos decir que la fe no es meramente un sentido de optimismo, así como el arrepentimiento no es un mero sentido de lamentarse o de remordimiento. La fe y el arrepentimiento son acciones, y del hombre integral. La fe es esencialmente entregarse, descansar y confiar en las promesas de misericordia que Cristo ha dado a los pecadores, y en el Cristo que dio esas promesas. De igual modo, el arrepentimiento es más que sentir tristeza por el pasado. El arrepentimiento es un cambio de la mentalidad y del corazón, una vida nueva de negarse a uno mismo y servir al Salvador como Rey en lugar de uno mismo. Necesitamos presentar también dos puntos más. Se requiere fe al igual que arrepentimiento. No basta con decidir apartarse del pecado, renunciar a hábitos malos y tratar de poner en práctica las enseñanzas de Cristo, siendo religiosos y haciendo todo el bien posible a otros. Aspiraciones, resoluciones, moralidad y religiosidad no son sustitutas de la fe, sino que si ha de haber fe, primero tiene que haber un fundamento de conocimiento. El hombre tiene que saber acerca de Cristo, su cruz y sus promesas antes de que la fe salvadora pueda ser una posibilidad para él. Por lo tanto, en nuestra presentación del Evangelio, tenemos que enfatizar estas cosas, a fin de llevar a los pecadores a abandonar toda confianza en sí mismos y confiar totalmente en Cristo y en el poder de su sangre redentora para hacerlos aceptas a Dios. Nada que sea menos que esto es fe. Segundo, se requiere arrepentimiento al igual que fe. Si ha de haber arrepentimiento, tiene que haber, volvemos a decirlo, un fundamento de conocimiento. Más de una vez, Cristo deliberadamente llamó la atención a la ruptura radical del pasado que involucra ese arrepentimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 16:24-25. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, o sea, considerarlos a todos en segundo lugar, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26-33. El arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste del rechazo contundente a poner cualquier límite a las demandas que Él pueda hacer a sus vidas.
Él no tenía interés en juntar grandes gentíos que profesaran ser sus seguidores, para luego desaparecer en cuanto se enteraban de lo que seguirle requería de ellos. Por lo tanto, en nuestra propia presentación del Evangelio de Cristo, tenemos que poner un énfasis similar en lo que cuesta seguir a Cristo y hacer que los pecadores lo enfrenten con seriedad antes de instarlos a responder al mensaje de perdón gratuito. Simplemente por honestidad, no debemos ignorar el hecho de que el perdón gratuito en un sentido cuesta todo. De otro modo, nuestro evangelizar se convierte en una especie de estafa, y donde no existe un conocimiento claro, y por ende nada de reconocimiento realista de las verdaderas demandas de Cristo, no puede haber arrepentimiento, y por lo tanto, tampoco salvación. Tal es el mensaje evangelístico que somos enviados a anunciar. ¿Qué es el Evangelio? Respondo diciendo, el Evangelio es un mensaje sobre Dios, el pecado, Cristo, el arrepentimiento y la fe. Todas las principales categorías de preocupación en el Evangelio bíblico se basan en algunas realidades fundamentales relativas a Dios mismo. El Dios de la Biblia es el Creador imponente, todopoderoso y glorioso. Es el legislador justo y soberano. Es el juez estricto y exigente del mundo. Entonces, el Evangelio también es un mensaje sobre el pecado. La gloria suprema de la fe cristiana es que es esencial y fundamentalmente una religión para pecadores. ¿No le dijo el ángel a José durante la concepción de Jesús? Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora bien, al salvarlos de sus pecados, los salva de mil cosas más, pero la esencia de su misión fue anunciada en su concepción. Jesús salvará, liberará y rescatará del pecado. Se convirtió en uno de esos clichés santificados. Hay 5 de ellos en las epístolas pastorales llamadas los dichos fieles. Uno de ellos era este, Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Como se les ha dicho en varias ocasiones, en el original se usa la palabra pecadores para enfatizar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está la gloria del Evangelio. Es esencialmente una religión para pecadores, pero pecadores no dejados como pecadores. Pecadores rescatados por el poder omnipotente del Señor Jesucristo. Vino a salvar a los pecadores. Cuando una generación de predicadores dice, bueno, tenemos personas fracturadas, lisiadas, heridas, emocionalmente perturbadas, psicológicamente maltratadas, decirles que son culpables y que el Dios del cielo tiene una controversia con ellos sobre su pecado en Adán y todos sus pecados específicos, el pecado de su naturaleza, el pecado de sus obras, pensamientos y palabras, decirles que tienen una fuente de contaminación dentro de ellos, que son esencialmente malos y no buenos, que son fundamentalmente lo que son como pecadores desde su misma concepción. David dijo, He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Molestarás a la gente. Amigo mío, si les molesta lo suficiente como para ir al médico celestial para extirpar el cáncer y al mediador celestial para ajustar cuentas con el juez, no importa cuánto se molesten. Me parece que cuando Jesús habla de la dispensación misericordiosa del Espíritu Santo, la obra perturbadora del Espíritu Santo es fundamental en su ministerio al mundo. ¿No dijo en Juan 16:8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia, y vendrá el juicio. Ese no es un ministerio muy dulce, ni halagador del Espíritu Santo. Ah, pero amigos míos, sin eso nunca seremos guiados a la fuente abierta para el pecado y la impureza. Nunca seremos guiados al médico celestial que dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a los sanos que no necesitan médico, sino a los enfermos. Lo suficientemente enfermos como para saber que la venda de la psicología popular no les ayudará. Las pastillas de autoayuda, mirarse al espejo y decirse cosas bonitas, no les servirán. Lo han intentado todo y saben que no ha tocado las fuentes profundas de su verdadera necesidad. Lo más bondadoso que podemos hacer por los hombres es decirles con amor, ternura, pero con precisión y con fundamento bíblico, lo mal que están como pecadores, y orar para que Dios el Espíritu Santo los convenza de ello.
porque nunca acudirán al Salvador hasta que estén convencidos de su desesperada necesidad. El Evangelio es un mensaje sobre Dios, creador, legislador, juez. Es un mensaje sobre el pecado. Se trata del pecado universal que se le presentó a nuestro primer padre, el pecado que nos deja a todos con un mal historial y un corazón malo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.